la bienvenida a Osiris Arias de la Universidad de Baja California de México. Él está haciendo una estancia virtual en visualidades y el tema que hoy nos convoca es Barbour, como dice nuestro título, Barbour para principiantes, un autor que está siendo conocido a partir sobre todo de Didi Huberman. Bueno, me falta decir que Osiris es artista plástico, artista visual en realidad, escultor, performance, es magíster en arte y también y está haciendo su doctorado en Valencia. Y bueno, ahora lo van a conocer, es un muy joven profesor y ha preparado una presentación para esta oportunidad, para acercarnos a Barbour desde el lugar de un artista que se pone un poco en la piel del autor. Bueno, yo me callo y le doy el lugar a Osiris. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Cuyo, el Centro de Visualidades. Ahora también hicimos cómplice a la UNTREF. Y bueno, y a todos ustedes que están aquí con nosotros. Gracias por su apoyo. Y bueno, les voy a compartir un poco de mi experiencia en torno a Barbour. Como bien les dijo Graciela, normalmente el primer encuentro sucede a partir de Didi Huberman, para bien y para mal, porque luego uno acaba sin conocer a Barbour y conoce más a Didi Huberman. Un Didi Huberman atravesado por toda una genealogía de Foucault, Roland Barthes, Benjamin y todos esos autores tan presentes en su pensamiento. La otra ruta que identifico será José Emilio Burucúa, que ustedes tienen la fortuna de tenerlo como un autor de primera mano. Que desde mi punto de vista es más complicado llegar a Barbour desde Burucúa porque es una historia cultural más complicada que una historia más de corte poético en el caso de Didi Huberman, que hace curaduría muy poética y demás. Lo que les voy a hacer hoy, lo que les voy a compartir no tiene nada que ver con ninguno de los dos. Tiene que ver más bien con una revisión que he generado de manera muy particular desde mi postura como artista visual, desde lo que he encontrado en Barbour, que en ciertos puntos me desvío de su pensamiento y en otros puntos digo, bueno, en realidad nunca me desvié, sino que encontré una motivación más allá de la idea de la historia del arte y que está más conectada con la experiencia ante las imágenes. El contenido que generé es una presentación en realidad y está muy pensado a nivel, digamos, fundamental para que veo que aquí hay varios docentes que podamos compartir con nuestros estudiantes, porque sinceramente hay un montón de materiales en texto que, bueno, ya están ahí, muchos son gratuitos que podemos compartir, pero no he encontrado tantos materiales gratuitos en español en video. Entonces creo que esa oportunidad de que podamos generar una primera aproximación a Barbour para principiantes en español de manera gratuita ya es una cosa que nos va a servir mucho para el futuro, espero. Entonces, ¿cómo fue que yo llegué a Barbour? En una materia, yo estudié en Brasil, estuve un semestre en la Universidad de Brasilia con la doctora Vera Pugliese y ella hablaba mucho de Didi Huberman, mucho. Y yo sinceramente no le entendía nada. Yo estaba en cuarto semestre de la licenciatura. Pero con el paso del tiempo, digamos que generó una especie de chispita a eso y dije, bueno, ¿de qué se trata todo eso? Comencé a leer y leer y pues cada vez me generaba más dudas. Fue hasta que hice un viaje al sureste mexicano, a la zona de Toniná, un conjunto de ruinas del pueblo de Toniná, donde pude entender exactamente de qué está hablando Barbour. Yo les estoy hablando de que ya está en el cuarto año del doctorado, cuando dije, esto era. Porque según yo ya tenía como cierto entendimiento de a qué se refería con todo esto de la ciencia sin nombre, de una psicohistoria de las imágenes, pero ya cuando por fin pude ver eso que seguramente él vio en otro plano del tiempo, fue cuando dije, entonces a esto se refería. Y es justamente a lo que quiero que lleguemos con esta presentación. Voy a comenzar a mostrárselas. Dame un momento para poner aquí. A ver, presentar ahora. Voy a sacar la cámara y micrófono para darte más ancho. Gracias. Igual les agradecería a quienes puedan desconectar su cámara,
porque mi computadora no aguanta tanta, ni mi internet, tanta información. Les repito, de lo que voy a decir, seguramente quienes ya conocen el universo barburiano van a encontrar muchas omisiones, van a decir, ay, ¿por qué no hablo más de esto? ¿Por qué no hablo más de lo otro? Bueno, la idea es centrarlo en una cosa que para mí es fundamental, que es el tema de la experiencia en Warburg, y que para mí serán nociones fundamentales para un estudiante de licenciatura o de posgrado que pues quiera comenzar a trabajar en torno a Warburg y ver más o menos por dónde va el universo barburiano. No voy a referirme a todos los grandes especialistas en el universo barburiano, hay muchos. Solo voy a, pues de pronto irlos mencionando, sin la pretensión de hacer como un desglose súper teórico de todos ellos. Ellas, porque hay bastantes mujeres brillantísimas. No sé si alguien me pueda decir si ya están viendo la pantalla. Sí, está cargando ahora. Ah, súper bien. Ahora sí, ¿ya se ve? Sí, ahí se ve. Bien, pues esta primera imagen que nos tomó como 2 semanas decidir hacer a Graciela y a mí, bueno, aquí encontramos al célebre personaje que nos une esta tarde, Avi Warburg, un psicohistoriador de las imágenes. No me gustaría que lo limitáramos a la definición típica de historiador del arte, porque aunque si bien es cierto que su formación primaria sí fue como historiador del arte, también debemos reconocer que él tuvo un amplio como espectro formativo, materias de psicología, materias de filosofía, materias de neurociencias, y todo esto le permitió, digamos, que un enfoque mucho más complejo a las imágenes, no necesariamente al arte, y esto lo vamos a encontrar un poquito más desglosado más adelante. Bueno, a principios de este año, de este 2020, yo estaba pasando por una etapa de depresión. Entonces entré en una especie de crisis de ya no sabía qué hacer con mi vida, me estaba yendo muy mal económicamente, acababa de cortar con mi novia de aquel momento, era como un tema muy complicado. Entonces yo en aquel tiempo, digo, hasta la fecha lo tengo, una membresía con una aerolínea mexicana, es un momento como de comercial con Volaris, y los vuelos me salían muy baratos y dije, ¿sabes qué? Voy a ir a Chiapas. Entonces fui, hice un viaje a Chiapas, lo disfruté y no lo disfruté por diversas razones, pero dentro de lo humanamente posible comencé a experimentar otro tipo de encuentros con las imágenes. Me sentía saturado de redes sociales, me sentía saturado de la tesis del doctorado, me sentía saturado pues por el tema del dinero. Entonces dije, voy a hacer un viaje a un lugar que es relativamente económico para ver otras cosas, otro tipo de acercamiento a las imágenes, para reconectarme con el mundo, se podría decir. Entonces, estando en Chiapas, ya he visto pues todo lo turístico, ¿no? Todo lo que TripAdvisor te recomienda. Y en una de esas, platicando con una persona en el hostal, él me dijo, oye, ¿ya fuiste a Toniná? Y pues yo no había ido. Y dije, no, pues ya al día siguiente, pues fui a Toniná. Quienes han tenido la oportunidad de conocer el sureste mexicano recordarán que es una zona mayormente dirigida, por así decirlo, por pueblos herederos de los mayas. Esta imagen que ustedes están viendo corresponde a las ruinas de Toniná en el pueblo de Ocosingo. Fue cuando estuve ahí cuando finalmente pude entender de qué se trataba todo el universo barburiano. No se trataba tanto de una explicación del significado de las imágenes ni del por qué hacemos determinadas cosas. Se trataba de un entendimiento de la experiencia que hace posibles determinadas configuraciones en el mundo de las imágenes. ¿Cómo es que determinadas imágenes son posibles? ¿Cómo es que determinadas imágenes se van grabando en nuestra memoria? ¿Cómo es que determinadas imágenes van circulando en nuestra memoria? Estando en Ocosingo, no sé si fue por un tema de delirio, no sé si fue por un tema como de pequeña locura, se podrá decir, que en este espacio que está en la ruina, comencé a ver una especie de silueta de una serpiente. Comencé a identificar la forma de este símbolo que une a todos los pueblos mesoamericanos, que es la serpiente, dentro de una configuración medio de sombra que aparecía por aquí y por allá. Este mismo elemento lo empecé a encontrar en todas las ruinas en Toniná, así como las había encontrado años antes en Cobá, por ejemplo, la podemos encontrar en Chichén Itzá y en tantas otras. Una serpiente que tiene más que ver con el encuentro ante la imagen, con este momento en el que estás ante este objeto que de alguna manera permites que el medio, o sea, la piedra como tal, la ruina, la pirámide, te pueda hablar.
y que en ese momento de alguna manera se rompen, por así decirlo, las nociones de significado en torno a la historia del arte. Ya no estás pensando en términos de, ay, es una ruina, ay, es, no sé, patrimonio de la humanidad o cosas así. Ya estás más centrado en eso que estás viendo y que de alguna manera se abra a ti cuando tienes esta disposición para poder ver el objeto. Y diría Didi Uberman que florezca la anacronía. Cuando un tiempo entra en otro tiempo a través de un símbolo en común que tenemos, que es la serpiente. Una serpiente que se va, digamos, desplazando a través del tiempo y aparece. Y ustedes podrán decir aquí, ay, Osiris está loco porque está viendo una serpiente donde nada más hay piedras. Tiene que ver con esta voluntad para mirar y ser mirado, como esa cosa de identificar esto que te va hablando. Y curiosamente, esa misma noche cuando yo volví al hostal, comencé a escribir muchísimo, como mis tipo notas diciendo, por fin, o sea, ya resolví esta parte que tanto me estaba costando trabajo en la tesis del doctorado. Bueno, mi tesis son 4 capítulos, los primeros 3 salieron relativamente rápido, los últimos 3 en realidad, el primero fue realmente complicado, que era encontrar una explicación para cómo es que se configuran las representaciones simbólicas que compartimos en redes sociales y que tienen como un anclaje en la memoria, pues, de la humanidad, se puede decir. Y este anclaje no he logrado construirlo hasta que vi estas ruinas y que pude sentir a la imagen. Ya no verla por fuera, ya no buscar en términos de significado, ya no buscar explicaciones necesariamente súper lógicas para las cosas, sino poder realmente verlo, estar ante la imagen. Y eso tiene mucho que ver con el prólogo, bueno, la introducción más bien, que hace Didi Uberman en Ante el Tiempo, cuando dice que cuando estamos ante una imagen estamos como ante una puerta. Entonces estamos como ante el tiempo, ante esta cosa que nos impone su voluntad de existir, que también tiene que ver con el planteamiento que a quienes les interese pueden encontrar con el giro pictorial en Tom Mitchell, y esta cosa de las imágenes tienen cierto tipo de vida. Las imágenes tienen un presente que constantemente se actualiza en la persona que escribe sobre ella, la persona que la ve, y es en este encuentro. Entonces, esas imágenes me comenzaron a hablar de una manera muy singular que tiene que ver con lo que les voy a comenzar a mostrar. Tal vez ustedes pueden decir, yo no vine esta tarde o esta mañana, no sé qué hora son, o horas a donde ustedes están, para escuchar un viaje a Tonina. Bueno, esto se los he compartido porque Avi Warburg en el año de 1896-97 realizó un viaje al desierto de Estados Unidos, particularmente en la zona de Nuevo México, Arizona, no recuerdo bien, me parece que fue en Arizona. Y este viaje tiene un doble sentido. Por un lado, cuando Avi Warburg era niño, adolescente en realidad, su madre estaba muy enferma y él no pudo, pues, pasar tanto tiempo con ella. Entonces todas estas horas que no estaba se iba a leer particularmente libros de vaqueros, historias del viejo oeste y cosas así. Entonces toda esta pequeña motivación se quedó como una especie de proyecto futuro de hacer un viaje que le permitiera, pues, conocer esas tierras lejanas. Asimismo, Avi Warburg se sentía como una persona muy débil, entonces que necesitaba, digamos, vivir un tipo de experiencia que le permitiera realmente conocer el mundo. Eso es cuando era niño. Cuando era adulto, Avi Warburg entró en una especie de crisis donde él vio que los sistemas para interpretar a las imágenes en finales del siglo XIX, principios del XX, estaban muy orientados hacia un corte positivista, que buscaban describir a las imágenes y encontrar un significado en un sentido de verdad, como el significado último de las imágenes. Y donde se entendía la historia del arte como una cosa evolutiva, que iba, digamos, que de peor a mejor, y entraba como un punto a la cúspide de la imagen y luego pues entraba en deterioro. Entonces, ante esta perspectiva que Warburg no compartía, él sintió la necesidad de hacer un viaje que le permitiera reconectarse con las imágenes y encontrar otras perspectivas. Coincide que en estos mismos años, en 1897 aproximadamente, su hermano menor, me parece, Max Warburg, iba a contraer matrimonio en Nueva York. Entonces Warburg, va a la boda y aprovecha, pues, la vuelta para hacer este viaje a Arizona. Curiosamente, cuando Warburg iba a Arizona,
primero hizo una parada en Washington, y en Washington visitó el acervo del Museo Smithsoniano, del Smithsonian Museum, y al estar ahí, él vio en uno de los tantos libros una imagen que no recuerdo si fue de Franz Boas o si fue de Cushing, donde aparecía, si alguno de las personas que están con nosotros esta tarde nos lo puede aclarar, y en esta imagen que pudo ver, o de Yeats, uno de estos tres, Cushing, Yeats o Franz Boas, en esta imagen que vio Barbour aparecía un habitante de los pueblos originarios de Estados Unidos en la cima de una especie de peñasco. Entonces Barbour comienza a investigar sobre ellos y se da cuenta que son los indios pueblo, particularmente la comunidad Hopi, Oraibi y toda esta zona, todos esos pueblos vecinos en el desierto de Estados Unidos. Así es como Barbour decide hacer un viaje hacia estas comunidades originarias para conocerlas, para ver qué hay ahí, de qué manera responden, de qué manera se comportan ante las imágenes. Este proyecto, que esta larga estancia de Avi Barbour con los indios pueblo, derivó en una conferencia, de la cual un poquito más tarde platicaremos, a la que Barbour tituló El ritual de la serpiente. En la imagen, como imaginarán, aparece Avi Barbour como una especie de Indiana Jones, bueno, un poquito gordito, pero bueno, ahí está. Entonces encontramos a este Avi Barbour, en ese momento tenía 29 años, bueno, 27 o 29, parece que eran 29. Y bueno, ya les platiqué un poquito de su niñez, de cómo surge este interés. De pronto es un dato que pasa desapercibido para la historia del arte, pero me parece fundamentalmente, me parece muy relevante que hablemos de ello, porque era como una motivación que ya traía desde chiquito, como hacer este viaje por las historias de vaqueros y cosas así, y bueno, y esta motivación que les comento cuando era adulto, por encontrar otros vínculos con las imágenes fuera de una historia del arte enfocada al estilo, al significado, a la noción de verdad, a la noción de fuente de origen para las imágenes, y eso tiene que ver justamente con todos los años de formación de Barbour, porque como les comentaba, él pues, tiene estudios en arqueología, en psicología, en estética, tiene estudios en medicina, entonces digamos que en biología, bastantes en biología, entonces todo este amplio espectro le llevó a esta decisión de encontrar otras maneras de vincularse con las imágenes. Aquí tenemos una fotografía que no tomó Barbour, y bueno, les comento como otro dato, Barbour no vio el ritual de la serpiente, él vio el de las cachinas, la danza de los venados, pero el ritual de la serpiente puntualmente él no lo presenció. Bueno, hasta ahora los especialistas es lo que dicen, que él no lo vio. Vio otros, pero en particular este no. Lo cierto es que él vio cómo es que los indios pueblos, las comunidades Hopi, tienen un tipo de vínculo muy particular con la serpiente, un vínculo que él también había identificado en la Grecia antigua. ¿Cómo es? Digo, por no especificar, la arcaica, clásica, helenística. Él había identificado que tanto en diversos rituales clásicos de Grecia, como en los pueblos indios, había un determinado comportamiento ante el símbolo, una determinada continuidad que era fijada por la serpiente en tanto elemento unificador. O sea, la serpiente aparece tanto aquí como allá, desde diferentes maneras, diferentes representaciones que iban apareciendo una y otra vez. Lo que Barbour vio es que en determinados rituales, en determinadas prácticas simbólicas, se rompe esta distancia entre la imagen y el sujeto y se convierte en una especie de simbiot, por así decirlo. Entonces, este simbiot estético posibilita la reaparición y la reconexión con las imágenes que ya estaban con nosotros desde el origen de la humanidad. Imágenes que se han ido configurando, incrustando, clavando en nuestra memoria y que en determinados momentos de tensión, o sea, de momentos como de, ¿cómo decirlo?, de furor, por así decirlo, del cuerpo, reaparecen. A esto Barbour le llamó pathos formel, que son las fórmulas patéticas, las fórmulas emotivas que forman, no es de forma, es de fórmula, no es de forma, es de fórmula en realidad, reaparecen. Y
con esta carga intensa que ya traían porque quedaban incrustadas en nuestra memoria en algo a lo que Warburg le llamó los engramas. Esos engramas que están ahí fijos pero no fijos, o sea, están ahí, pero como que en ciertos momentos se apagan, por así decirlo, nunca desaparecen, sino que se apagan, y en ciertos momentos de tensión del cuerpo reaparecen, como podemos ver en esta imagen, donde encontramos a este personaje en un gesto como de éxtasis, como de máxima intensidad expresiva, y reaparece este gesto ante la serpiente. Un gesto que lo podemos encontrar en muchos tipos de sublevaciones, como bien le llama Didi Huberman, donde estos gestos aparecen. También aparece, por ejemplo, con el gesto de la Virgen. Bueno, ahorita vamos a ver muchos más detalles sobre esto, pero me parece importante esto. Otra cosa importante sobre el ritual de la serpiente es que la serpiente en ningún momento es lastimada, porque hay como una especie de respeto hacia el animal, donde la serpiente tampoco ataca. Es decir, la serpiente entiende que está siendo cuidada. Incluso al terminar el ritual de la serpiente, que muchos creerían, incluso yo lo hacía, yo creía que el ritual de la serpiente era un ratito, era 20 minutos, una hora, cuando mucho, no, son días de ceremonia. Entonces, toda esta ceremonia tan amplia genera un vínculo en el que al final la serpiente de cascabel es liberada al monte, y es liberada porque ella va al cielo. Es decir, la serpiente entra en una especie de ritual para atraer a la lluvia, entonces la liberan para que lleve este mensaje a los dioses o a las divinidades de cada comunidad específica. Y es un comportamiento que hemos encontrado, han encontrado los arqueólogos, los neurocientíficos, en diversas culturas que comparten el elemento de la serpiente como una cosa polar. ¿A qué me refiero con polar? A que tiene esta polaridad donde por un lado la serpiente es un animal pues, sumamente venenoso, como bien saben, y por otro lado es el elemento que es lo que nos puede sanar. Ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle del elemento de la serpiente, que es tan importante, pero me parecía ahorita valioso esto. Ahora, cuando Warburg estaba aquí, tuvo la oportunidad de convivir, como les decía, con todo este grupo poblacional de los pueblos indios, de los indios pueblo, y al estar con ellos, en una ocasión habló con un grupo de niños y les pidió que dibujaran un rayo. A él le llamó mucho la atención que la configuración determinada de la serpiente también tiene que ver con la configuración de la flecha, del rayo, de la serpiente y de la escalera. Un elemento que, como les comentaba, también está presente en la memoria simbólica de los pueblos mesoamericanos. Un elemento que está presente en tanto representación de un gesto inicial mediado por la serpiente. Hay un libro muy bueno de la autora mexicana Elsie Falfanger. El libro se llama Los desplazamientos de la imagen. Lo pueden encontrar en Amazon aproximadamente $7. Y en este libro Elsie Falfanger, ya hasta el final, anexa una cita donde hablan de que efectivamente desde una postura biológica hay investigadores que plantean que la serpiente es un elemento fundacional en la memoria primitiva por este tema del miedo. Entonces, es un miedo que se ha ido configurando a través del tiempo de diferentes maneras, cambia su significado, pero sí tenemos una especie de predisposición, por así decirlo, hacia la serpiente en particular. Seguramente habrá biólogos que no estén de acuerdo, es un tema muy discutible, yo solo les paso pues el dato, ¿no? El dato como información que espero se pueda discutir para verificarla o bien para refutarla. Ahora, aquí encontramos es un claro ejemplo de lo que les mencionaba como la función polar de la imagen. Por un lado tenemos a Asclepio, el sacerdote de la medicina, que tiene este báculo donde aparece una serpiente. Y por otro lado tenemos a Moisés cuando liberó el pueblo que había sido atacado por las serpientes a través de una serpiente de bronce que al ser vista a los ojos te sanaba. Ahora, ¿cómo es que sucedió la migración de un elemento de la Grecia, de la antigua Grecia, hacia Moisés? Bueno, Warburg, entre todas sus investigaciones, tenía un amplio interés
por el tema de los tráficos de imágenes. El tráfico de imágenes, aunque suene como narcotráfico, pero sí este tráfico de imágenes, esa historia de las migraciones de las imágenes, era muy importante para él. Por eso las explicaciones de Warburg tienen un trasfondo sociológico muy fuerte. Cómo es que a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 1453 sucede todas estas grandes migraciones de mucho conocimiento que se iban distribuyendo entre ellos textos, imágenes y tantas otras cosas. Entonces, todos estos grandes flujos migratorios hicieron posible el flujo de un conjunto de representaciones estéticas que se iban compartiendo de pueblo en pueblo. Es por ello que aparece, bueno, es una de las razones, hay más, pero una de las razones de que haya coincidencias entre las 1001 noches y la Biblia. Entonces, no quiero refutar ninguno, solo comento que hay muchas coincidencias que tienen que ver con el flujo de conocimiento y de imágenes. Y más adelante, Warburg encuentra el resurgimiento de determinados tipos de imágenes, de símbolos, de elementos accesorios, de adornos en las imágenes y del movimiento en el Renacimiento temprano, particularmente en el Renacimiento florentino, debido al círculo cercano de Medici, particularmente al círculo del poeta Poliziano. Entonces, ¿cómo es que los documentos de un poeta, Petrarca y Poliziano, cómo es que la poesía de ambos escondía de alguna manera un conjunto de elementos, unas patos former, un conjunto de representaciones estéticas que estaban ahí y reaparecen en la obra de Sandro Botticelli? Y eso. Entonces, encontramos la patos former como la respuesta a dos cosas. Por un lado, la respuesta a un conjunto de condicionantes determinadas por las condiciones materiales de producción y las migraciones. ¿Cómo es que las imágenes pasan de mano en mano, se podrá decir, de boca en boca, hasta llegar a determinados tipos de representaciones que se van quedando pues, en la historia del arte como una herencia visual, por un lado, y por otro es una cosa mucho más de respuesta del cuerpo, cuando el cuerpo responde a determinadas cosas, de determinadas maneras. Y cómo es que eso genera una especie de empatía en el espectador, cómo es que al verlas sentimos algo, cómo es que esos determinados gestos, esos determinados movimientos plasmados en las imágenes como fósiles, incluso Elsie Falfanger les llama fósiles en movimiento. Entonces, ¿cómo es que estos gestos nos generan una reacción? De hecho, Warburg, entre todos sus estudios, estaba muy interesado en el concepto de Einfühlung, seguramente lo pronuncio pésimo, pero en español se traduciría algo así como empatía. Esta empatía que siente el otro al momento de ver la imagen, donde cuando nosotros vemos un bosque pintado, por ejemplo, ya no vemos acrílico, no vemos solo, vemos un bosque. Hay una especie de vínculo con la imagen en el que desaparece el yo y el ello. Bueno, eso suena a psicoanálisis, pero no lo tomen por ahí. Desaparece esta división entre quien ve y quien es visto y se convierte en uno solo a través del gesto. Este gesto que toca emociones muy primarias. Creo que ya habrá otra oportunidad para que les pueda compartir uno de los diagramas que generé para la tesis doctoral en el primer capítulo y donde establezco como los pasos, son como 6 pasos, algo así, que yo entiendo que hacen posible la patos former. Y bueno, aquí, a grosso modo, va desde movimiento, del movimiento pasamos al gesto, del gesto pasamos a la expresión, de la expresión pasamos al hábito, del hábito pasamos al estilo. Y bueno, toda esta larga historia de cómo se va configurando el movimiento hasta llegar a la patos former es lo que de alguna manera explica cómo es que nuestra mirada funciona a partir de determinados códigos expresivos que vamos heredando. Y bueno, ahora con las redes sociales, pues al ver tantas imágenes, tantas, ya hay una especie de predisposición digital a configurar nuestra realidad fotográfica a través de determinados códigos expresivos que nos garantizan un montón de likes o un montón de corazoncitos en Instagram. Entonces, esa es una explicación, seguramente suena muy determinista, pero bueno, hasta ahora es lo que he encontrado y se los comparto. A quien le interese se lo puedo compartir con mucho gusto. Espero ser refutable y espero más tener algo de razón en lo que estoy planteando. Ahora, esto vemos una coincidencia que tiene un sentido, pues, de relaciones, digamos que de significado, pero que van cambiando un poco, adecuándose al momento. Por eso, las patos former en Warburg tienen una cosa a la que Warburg le llamó inversión dinámica. Entonces, ¿cómo es que tiene un significado en un momento determinado, pero luego en otro, pues tiene otro cambio? Y eso lo encontramos claramente en el caso de Laocoonte, de la escuela de Rodas,
donde podemos encontrar una escultura de la Grecia helenística, donde encontramos una clara inversión dinámica del elemento de la serpiente y del gesto patético, donde era un tema de sanación, era un tema de ruego por la curación, se podrá decir, y donde la serpiente tiene una función, digamos, positiva, la sanación, pues encontramos la función negativa, cuando el sacerdote Laconte y sus hijos son atacados por serpientes, cuando se les acusó de detractores, de traidores al pueblo, perdón, olvidé que el pueblo era, bueno, cuando los troyanos envían el caballo de Troya, pues bueno, Laconte decía, hey, no hagan caso, ese caballo es mentira, yo desconfío de los griegos incluso cuando traen regalos, la famosa frase, pero no le hicieron caso, entonces Laconte en un estado de coraje comenzó a arrojar lanzas con fuego para intentar quemar el caballo. Fue entonces cuando las deidades, me parece que fue Atenea, envió las serpientes para que mataran a Laconte. Entonces, independientemente de esta cápsula informativa, aquí vemos esta inversión dinámica de la misma pathos forme. Por un lado, es el tema de la curación, de la sanación, y por otro lado, en el caso de Laconte, el tema del éxtasis del dolor. Este gesto patético que así mismo podemos identificar más claramente en este triple caso, donde encontramos el gesto patético de Laconte, la pathos formel, la serpiente también, y posteriormente encontramos ese mismo gesto, este rostro, este elemento que se mantiene en la discontinuidad, por así decirlo, el gesto patético de Jesucristo, este patetismo figural, por así decirlo, que nos habla de esa emoción, por así decirlo, que se activa en nosotros. Ahora, esa pequeña imagen que hice, aquí podemos encontrar 4 de los elementos que Warburg identificó en los pueblos indios. Cuando Warburg, en el costado derecho, en donde vemos una especie de casita con árboles, Warburg estaba con un grupo de niños y les pidió que dibujaran eso, en su casa, el pueblo donde vivían. No recuerdo cuántos niños eran, digamos que eran 4. De los 4 niños, 3 dibujaron el rayo desde una concepción tecnológica, por así decirlo, el rayo tal cual le he representado, no sé, en los libros de ciencias. Y eso. Sin embargo, un tercer niño, que es el que a Warburg tanto le interesó, configuró la imagen a partir de el esquema que había heredado, es decir, algo todavía de esta cosmovisión, digamos, pervivía en este niño. Esta configuración que aún no había sido aniquilada por este conocimiento, esta tradición tecnológica, sino que el niño mantenía esta predisposición ante el mundo para representarlo, donde, como vemos en la imagen que está en el costado izquierdo, aparece nuevamente la serpiente como una flecha, como un rayo, como una escalera. En la imagen que está inmediatamente abajo encontramos esta construcción que nuevamente repite el patrón de la casa como serpiente, la casa como escalera, y de hecho aquí no puse la imagen, lo siento, las famosas kivas en los indios pueblo eran un tipo de construcciones subterráneas que también compartían la estructura, digamos, del nido de una serpiente. Esta forma como enroscada que podemos ubicar en la serpiente, bueno, también aparecía ahí en tanto un elemento arquitectónico. No es nuevo que la arquitectura toma diversos elementos del mundo que le rodea, pero es particularmente significativo que sea de la serpiente, especialmente por un pueblo cuyas prácticas simbólicas eran mediadas por específicamente 3 elementos: el venado, la serpiente y las muñecas. Ahorita olvidé el nombre, pero ahorita se los digo, empieza con K. Ahora, en la cachina, las cachinas, esas como muñequitas. La última imagen que encontramos en el costado derecho, en la parte inferior, es nuevamente un conjunto de construcciones de los indios pueblo que también responden a esta disposición arquitectónica que busca enlazarse con la serpiente. Ahora, si he decidido comenzar esta presentación con mi viaje
a Toniná, es porque quería que ustedes pudieran ver cómo es que nuevamente hay un vínculo directo entre los pueblos mesoamericanos y esta búsqueda que Barbuk iba haciendo, y cómo es que aquello que yo identifiqué en tanto un artista visual, o yo prefiero entenderme como un teórico que piensa a través de imágenes, pudo identificar el comportamiento de determinadas configuraciones simbólicas, de determinadas imágenes, más allá del tiempo y más allá de la memoria. Es decir, es una cosa que tiene que ver con la experiencia pura de estar ante la imagen y ver cómo es que reaparece. Aquí encontramos esta idea del ascenso y descenso, por supuesto, del elemento de la serpiente a través de una sombra, una especie de fantasma que está por ahí. Aquí encontramos esta similitud entre ese tipo de construcciones que, bueno, incluso Barbour comenta que esta es una historia bonita. Cuando Barbour apenas llegó no me recuerdo si fue a Oraibi, me parece que sí, o a Walpi, uno de estos dos. Entonces, al estar ahí, fue a ver una misa y se dio cuenta que en la misa le encontraba una gran dualidad, porque por un lado encontraba rituales claramente influenciados por la tradición judio-cristiana, que ya habían sido pues parcialmente colonizados, y por otro lado encontraba como una resistencia de la memoria, una especie de comportamiento que buscaba seguir siendo la continuidad, digamos, de esto. Y eso también lo encontramos en la arquitectura, lo encontramos en el comportamiento ante las imágenes. Y curiosamente, en Chiapas hay una iglesia, la iglesia, ahorita olvidé el nombre, creo que era la iglesia de San Juan, está en un pequeño pueblo. Ahorita se los digo, no puedo poner imágenes porque no hay imágenes, de hecho está prohibido que tomes imágenes al estar adentro, pero les platico un poquito para que ustedes, San Juan Chamula. Entonces, en la iglesia de San Juan Chamula, si me equivoco y alguien de ustedes sabe bien el nombre, me lo puede decir ahorita, por favor. Entonces, en esta iglesia tú puedes encontrar claramente el sincretismo entre las tradiciones mesoamericanas en cuanto a sus rituales y, por otro lado, todos los rituales judio-cristianos. Entonces, tienes una iglesia claramente barroca que está en confrontación constante, bueno, no confrontación, está en diálogo constante con todo un conjunto de tradiciones. Alguien podría llamarlas paganas, pero no creo que el término pagano es un tanto injusto, un tanto violento, un conjunto de prácticas también religiosas como tal, que conviven. Entonces, ese tipo de comportamientos, cuando tú ves a las personas, no puedes tomar fotografías ni videos, está prohibido, imagino que por un tema de respeto, pero al estar ahí tú puedes ver cómo es que reaparecen una y otra vez determinadas formas patéticas ante las imágenes. Y cuando digo patético, no es de patético en un sentido negativo, tiene que ver con el patos, con este conjunto de estrategias para compartir la emoción, el sentimiento, este movimiento que se lleva al otro. Aquí, ese es uno de mis dípticos, por así llamarlos, favorito, donde creo que la idea de la sombra, una sombra como fantasma, un fantasma como algo que se mantiene a través del tiempo, queda muy clara. José Emilio Burucúa, un autor brillantísimo que ustedes tienen en Argentina, recientemente, bueno, no tan reciente, ya el año pasado, antepasado, inauguró en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires una exposición sobre Aby Warburg, donde él identificaba, señalaba tres, digamos, esquemas, tres ejes para las patos Formel. Uno era el héroe, otro la ninfa, el cielo estrellado, la distancia pensamiento y por último la serpiente. Estos tres elementos que ustedes pueden encontrar en el catálogo digital, lo pueden buscar en el Museo Nacional de Bellas Artes, creo que se llama la teoría artística de Aby Warburg, y estos 5 elementos son los que de alguna manera se van moviendo a lo largo de la memoria como ejes o como estructuras primarias para la representación de todos nuestros mitos, todas nuestras historias, todas nuestras necesidades expresivas. Ahorita vamos a encontrarlo mucho más a detalle. Ahora, esta doble imagen me parece importante compartírselos, porque fue ahí cuando yo, y creo que es una cosa que es importante que los estudiantes de licenciatura, incluso de posgrado, vean. No lo digo con la pretensión de que digan, yo estoy bien, para nada. Yo les estoy compartiendo una visión totalmente impura de Warburg, es decir, les estoy compartiendo el Warburg de Osiris.
como dice el refrán típico, lo que Osiris dice de Barbour dice más de Osiris que de Barbour. Entonces, dentro de la congruencia que busco mantener con Barbour, la única pureza que había en el pensamiento de Barbour que está en el mismo Barbour, es decir, si tú quieres encontrar pureza teórica, pureza metodológica, pureza como tal, bueno, a Barbour directamente como tal, pero en el momento en que acudes a otros autores para entender a Barbour o gente que utiliza a Barbour para generar investigaciones, ya es, como tal estás dejando no de lado, pero le estás soltando una mano a Barbour y te estás yendo al otro, lo cual no es malo, es totalmente natural, pero hay que reconocerlo, porque en ciertos momentos puede haber como tensiones en qué punto dejas de ser barburiano. No hay una lista de cotejo, no hay te faltó esto, no pasa eso. Habrá quien sí lo haga, pero al menos hay otra comunidad en el universo barburiano. Ustedes en Argentina tienen a gente brillantísima, afortunadamente en España también los hay, y bueno, en México tenemos a la doctora Linda Báez, que es increíble. Entonces, tenemos al doctor Peter Krieger, y bueno, habrá quienes sí te digan, no, esto ya no es bárbaro, pero habrá quienes no piensen en eso porque asumen que lo importante no es que te quedes en el autor, lo importante es que lo sobrevueles, que lo puedas llevar a otros planos. Entonces, lo que yo encontré en Barbour es un tema de la experiencia fundamental, es decir, de qué manera podemos actuar o de qué manera actuar ante las imágenes, ante momentos donde sentimos que se está perdiendo el equilibrio. Un equilibrio que dejó clarísimo en el cierre del ritual de la serpiente, del cual ahorita les voy a platicar un poquito más del texto, cuando él dice que los hermanos Bright y inventores y Edison, inventor pues de la bombilla, la electricidad y demás, destruyen, en realidad fue Tesla, pero otro dato. Todos ellos destruyeron esta conexión que había con el mundo, es decir, el cable eléctrico destruyó a la serpiente, que era la encarnación del rayo. Todo el tema de la tecnología ha destruido nuestra conexión con el mundo. Por eso, y el mismo José Emilio Burucua lo menciona en el libro de la teoría artística de Avi Barbour, es que hay un doble plano, por así decirlo. Por un lado, por un polo, encontramos el tema de la tecnología y por otro lado encontramos el tema de la religión y la magia. Esto tendrá que estar en un estado de equilibrio, se podría decir. Pero cuando la sociedad, nosotros, nos orientamos por uno mucho más que el otro, comenzamos a destruir, a romper ciertos tipos de vínculos con el mundo, y es ahí cuando se pierde nuestra conexión con, como tal, el mundo. Cuando entramos a lo que bien ya llamaría Guy Debord la sociedad del espectáculo. Cuando todo se convierte en un simulacro, diría Baudrillard, donde todo es una simulación de la simulación del ser, es decir, ni siquiera una simulación directa, porque es una vida simulada donde ni siquiera eres consciente de que tu vida está siendo simulada. Eso tiene que ver totalmente con Matrix y antes con Platón, es decir, no tienes idea que tú vives en el mundo de las ideas, bueno, vives en el mundo de las copias en realidad. Entonces, eso para Barbour tiene un sentido desde la ruptura de ese espacio para el pensamiento, cuando así le llamaban, en alemán sería el Denkraum. Cuando se rompe este vínculo con el mundo, en automático el ser humano pasa a ser como un fantasma sin posibilidad de materializarse, como eres una cosa que se queda volando. De hecho, antes de que comenzáramos esto, platicaba con Graciela Di Stefano sobre las posibles conexiones entre Benjamin y Barbour, y bueno, es natural, porque incluso cuando ya Barbour había muerto en el año de 1927, uno de sus colaboradores, el Irving Panofsky, bastante famoso también, estaba en pláticas con Siegfried Krakauer del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt para hacer una colaboración. Entonces, esta crítica temprana a la tecnología, al capitalismo que podemos encontrar en Barbour, tiene un claro vínculo con el pensamiento y la crítica al fantasma, al shock que hace Benjamin en todos sus postulados. No me gusta decirle teoría porque yo no veo una teoría como tal en Benjamin, pero bueno, suponiendo que lo hubiera un pensamiento filosófico en torno a las imágenes. Y bueno, todo esto es un poco de historias, un poquito de maneras como de alguna manera me he vinculado con Barbour, perdón, bueno, también con Benjamin, por supuesto, pero es otra historia. Entonces, aquí podemos encontrar nuevamente estas conexiones entre Ocosingo, Toniná, y
y la arquitectura con los indios pueblo. Aquí me parece importante incluir esta imagen donde queda clarísimo el tema de la Patos Formen. Esta fotografía fue incluida en la exposición curada por José Emilio Burucú en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Es una obra de Sebastián Cid, titulada El Cielo, y aquí podemos encontrar el gesto del asombro. Este gesto que, imaginen, me gusta pensarlo así, dejen hago mi voz como de cuentacuentos, pero imaginen que pudiéramos ver ese momento inicial en que el ser humano contempló por primera vez, no sé, una estrella fugaz, por así decirlo, un cometa. Es un acto que para nosotros podría parecer un poquito pues natural, pero para ellos fue una cosa totalmente asombrosa. Incluso imagina ese momento en que, y esto lo menciona Octavio Paz en El Arco y la Lira, imagina ese momento en que el ser humano se dio cuenta de que se iba a morir. O sea, eventualmente hubo un primer muerto. Y uno lo vio y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ya se murió. ¿Y qué sigue? Entonces, ese momento en que el ser humano se da cuenta de que es algo más que cuerpo en tránsito, y dice, bueno, de alguna manera debo seguir. Entonces, comenzar con todo un conjunto de rituales funerarios y cosas así, ya es un tema que pueden encontrar mucho más desglosado en Hans Belting, un autor claramente influido por Avi Warburg. Pero bueno, todo este tema de las máscaras mortuorias y demás. Pero bueno, este gesto de ver hacia el cielo, que queda como grabado en la memoria colectiva y que se va moviendo a través del tiempo y que en determinados momentos nuestro cuerpo ya sabe cómo reaccionar, eso es de Patos Formen. Ese momento en el que nuestro cuerpo se reactiva y de alguna manera se reconecta con aquello que nuestro cuerpo dice, como dice el chiste, es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, es algo parecido. Es una experiencia y el cuerpo lo sabe. El cuerpo va hacia ello. D.B. Uberman tiene este libro que para mí es brillantísimo, se llama El bailaor de soledades, en torno a la obra del coreógrafo y bailaor español Israel Galván, donde justamente lo pueden encontrar en YouTube y bueno, el texto lo pueden comprar, lo venden en muchas librerías. Pero le habla de cómo es que este bailaor de flamenco dentro de sus movimientos va reactivando un conjunto de fuerzas primarias que son el sustento expresivo del pueblo gitano, del pueblo andaluz y de toda una larga tradición en torno a la fuerza expresiva del cuerpo. El mismo Avi Warburg habla de Isadora Duncan, esta bailarina contemporánea, que introduce el movimiento como una ruptura ante la tradición apolínea. ¿Qué significa esto? Pues lo digo, no creo que es casualidad, me parece importante que en cursos de barro para principiantes veamos esta dualidad. Encontramos por un lado el apolíneo con la danza clásica, se podrá decir, con el ballet, en el que hay una especie de orden constante del cuerpo, no hay una liberación tan expresiva y demás, hay como un conjunto de normas que están guiando todo el movimiento, que no se pueden romper, y de pronto aparece Isadora Duncan, por ejemplo, ya mucho más adelante Pina Bausch, con esa cosa de el cuerpo en liberación, el cuerpo en este éxtasis dionisíaco, que digamos que viene de Dionisios, justamente, el dios griego del vino y de la fiesta, como esta liberación extática del cuerpo, cuando el cuerpo por fin vuelve a ser y de alguna manera se libera de todo lo que le imponía una especie de límite. Entonces el cuerpo se reactiva en un momento de alta intensidad expresiva, se podrá decir. Aquí encontramos otra fotografía también incluida en la exposición que les mencionaba en el Museo Nacional de Bellas Artes, de Gustavo Fritegoto, La Pampa es como un cielo al revés. Ahora, José Emilio Burucúa y su amplio equipo de colaboradores para esta exposición, entre ellos el brillantísimo argentino Roberto Casazza, la ponen porque hay un conjunto de marcas con las que la cultura forja su trama. ¿Qué significa esto? Así como en determinado momento los seres humanos veían la cúpula celeste, como le llama Burucúa, para guiarse a través de las constelaciones, los vikingos, no sé, todos los marineros, la rosa de los vientos, diferentes instrumentos simbólicos, con diferentes configuraciones materiales para orientarse en el mundo, también el gaucho utiliza las marcas de la pampa para guiarse en el mundo.
estas líneas que de alguna manera le van guiando. Digo gaucho, perdonen mi ignorancia, ustedes podrán usar el término más apropiado, pero eso, estas líneas que le permiten de alguna manera conducirse en el mundo y poder entender su lugar en este mundo. Todo esto va a tener más sentido de ratito. Ahora, Leónidas Gambartes, con esta obra sin título, tiene una conexión muy fuerte con lo que platicábamos de los indios pueblo, donde aquí aparece una mujer que está conviviendo con la serpiente, es decir, hay una especie de equilibrio en sus relaciones, donde la serpiente no intenta atacar ni la mujer atacarla, sino que se entienden como parte de un mismo universo de imágenes, se podrá decir. A Barbour le interesaba bastante el tema de la antigüedad del Mediterráneo, su relación con la antigüedad de la América prehispánica y su posterior relación, no posterior en cuanto a una continuidad histórica, sino una posterior relación en tanto el entendimiento de que entre la antigüedad del Mediterráneo, Grecia, y la antigüedad de la América prehispánica y la antigüedad más remota a la que podamos pensar, no hay ninguna distancia. Por eso, en el inicio de uno de los textos de Barbour, en el Ritual de la Serpiente, dice que Oraibi, esta comunidad de los indios pueblo, y Atenas son exactamente lo mismo, son hermanos. Aunque no se conocieron, aunque hay una distancia infinita en términos cronológicos, aunque no hubo un intercambio directo de imágenes, hay una voluntad primaria por responder a las imágenes. Es decir, tiene hasta cierto punto sentido lógico, se podrá decir, que la figura, la patos forma, el tema de Asclepio, el dios del conocimiento, de la medicina de los griegos, migrara hacia Moisés y que de Moisés llegara a Asclepio, perdón, a Laconte. Bueno, hay una relación muy clara e histórica. Pero, ¿cómo explicas la migración de un tema de la Grecia, la antigua Grecia, hasta los indios pueblo, cuando hay miles de kilómetros que los separa y bastantes siglos? La única explicación que Barbour puede encontrar es una conexión a través de la memoria, una memoria que trasciende los límites impuestos por la historia en tanto disciplina que involucra explicaciones científicas o explicaciones de idea de verdad. Hay una relación a través de la memoria del cuerpo que Barbour mencionaba, que de la manera en que podemos leer el origen de una especie a través de su código genético, de maneras paralelas podemos leer las múltiples relaciones de una imagen a través de la memoria mediante su código genético. Es decir, las imágenes tienen un código genético que tenemos que aprender a ver, pero es un código que tiene que ver con el desglose, el desmembramiento de la propia imagen para que la imagen se abra y nos diga todo lo que puede decir a través de múltiples relaciones con otras imágenes. Es decir, para que una imagen pueda activarse tiene que estar con otras imágenes, porque es así como se desenvuelve, o digamos, es como generar una cosa polifónica, que todas las imágenes puedan hablar juntas y en este coro comenzar a registrar diferentes relaciones de las imágenes. Ahora, uno de las tantas, o sea, aquí habrá varios barburianos que seguramente estaban pensando, ay, ¿por qué no hablaba de la ninfa? Pues aquí está la ninfa. La ninfa es uno de los tantos grandes temas en las investigaciones barburianas. Incluso tiene dos textos centrados en Botticelli. Uno es el nacimiento de la primavera y por otro lado tiene el nacimiento de Venus. Entonces, de ambos hace unas investigaciones bastante amplias en torno a eso, a la ninfa y la reaparición. Aquí encontramos este personaje que es la patos forma del movimiento, de la libertad, del juego, que ¿por qué es importante la ninfa? Bueno, imaginen que el Renacimiento surge como una continuidad, como una respuesta al medievo, donde las imágenes inexpresivas hasta cierto punto, hieráticas, como decía una maestra de mi facultad, con este gesto duro, donde el movimiento estaba prohibido, donde había una solidez de las imágenes, donde la sexualidad, pues bueno, aún más prohibida, y de pronto aparecen esas imágenes humanizadas, esas imágenes que reincorporan el movimiento, el juego, la juventud,
la expresión simbólica, esta cosa de la libertad del movimiento. Entonces, cuando Barbu se empieza a interesar por esto, por la ninfa, a través de la obra de Sandro Botticelli, que es una respuesta directa del círculo de, no recuerdo si era de Lorenzo, de Cosmo, de Piero de Medici. Bueno, dentro del círculo de los Medici en el Renacimiento florentino, surge Botticelli, que toma diversos elementos para sus obras de la literatura de Petrarca y de Poliziano. Y bueno, aquí encontramos esto, y un elemento fundamental que Barbu logra identificar en la ninfa es el viento que agita el cabello. Este elemento que es justamente el tema de la pathos formel, este viento que agita los cuerpos. Además, un conocido brasileño decía que también la iluminación sería una pathos formel. Yo no coincido tanto con eso, pero bueno, es una cosa que podemos considerar. Y eso, cómo el cuerpo moldea los cuerpos. A esto yo más bien le llamaría elementos accesorios, apegando un poco más a la línea barburiana. Aquí encontramos un conjunto de elementos accesorios como el cabello, el viento, la iluminación y todo el decorado de los cuerpos, que justamente le dan esta idea de movimiento, o la acentúan, se podrá decir, digamos que garantizan el funcionamiento de las pathos formel, de la ninfa, que la ninfa realmente alcance este máximo momento expresivo. Ahora, aquí decimos, la ninfa se ha transformado y filtrado por decenas de grietas para fortalecer la pathos formel de la vida joven en movimiento. Es decir, las ninfas, desde los griegos, incluso antes seguramente las hay, imágenes primitivas de movimiento, imágenes de pueblos originarios, pero originarios de los originales de verdad, o sea, como los más remotos. Ahora, ¿por qué no podemos limitarle el surgimiento del movimiento a los griegos? Digo, ¿qué pasó con todo antes, no? Con los sumerios y demás. Todas las comunidades mesopotámicas, los egipcios y bueno, tantos otros. Entonces, la ninfa ha pasado por un montón de etapas y se ha ido transformando, por supuesto. Tanto así que aquí podemos encontrar este tríptico, por así llamarlo, corresponde a una de las tantas investigaciones de Avi Warburg, uno de los textos posiblemente más estudiados, se llama El almuerzo sobre la hierba, y es un estudio muy minucioso que hace Avi Warburg de la pathos formel de la ninfa y su funcionamiento polar a través de la historia, o de la memoria. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que pasamos? La imagen que está en la parte más baja, la que tiene peor resolución, aquí encontramos una imagen de un sarcófago romano, que posteriormente pasa a un grabado de Raimondi. Aquí me faltó otra imagen, perdón por no ponerla, una imagen de Tiziano, el pintor manierista, me parece. Y finalmente encontramos cómo esta imagen pasa, seguramente aquí podremos anexar más imágenes de que Warburg no aborda en el texto, hasta llegar a la ninfa en la obra de Manet. Entonces, cómo va cambiando la función de la imagen, pero se mantiene. Por eso podemos entender a la pathos formel como aquello que se mantiene la discontinuidad. Hay un movimiento constante en el cuerpo, hay una configuración determinada del movimiento, del afecto, de la empatía que la imagen busca generar, y estas características estéticas se van desplazando a través del tiempo, de tal manera que pasa de un bajo relieve, me parece que es de un bajo relieve romano a un grabado de Raimondi, hasta llegar a una obra de Tiziano que no puse, y llegar a Manet, donde en Manet va cambiando la función polar, porque ya no es la ninfa que está viendo el paisaje, ya no es la ninfa que está viendo los dioses, ya no es la ninfa en un movimiento extático, sino que es una ninfa, digamos, del capitalismo. Es una ninfa que te está viendo a los ojos, desafiándote, disfrutando de la sexualidad. Es una ninfa que está en un momento de pleno disfrute, goce de la vida en movimiento, bueno, todavía no era la época. No, sí era. No, ya había pasado la era. Digamos de la Belle Époque. Entonces está la bella época del movimiento. Entonces, la ninfa va cambiando todo su sentido. Hay una autora argentina, Paulina, ahorita se me olvidó su nombre, Anclac, creo que se apellidó. Aquí tengo una buena relación, como siempre le pongo Paulina a ella, pero bueno, ella acaba de publicar un libro muy amplio sobre la ninfa en Picasso. Entonces creo que a quien le interesa el tema de la ninfa lo podrán abordar. Incluso está la doctora Daniela Queiroz en Brasil. Ella también, ella hizo una estancia de investigación con Didi Huberman, de hecho, en torno a la ninfa. También está Giorgio Agamben, tiene un libro, creo que son dos en realidad, sobre la ninfa.
Entonces, bueno, como verán, la ninfa es particularmente importante, y ya lo pueden encontrar en el caso de Isadora Duncan, que es el que Barbour plantea muy bien, sobre la ninfa contemporánea, una ninfa que reactiva la función dionisíaca de la imagen a través de la danza contemporánea. Por eso, Isadora Duncan será un muy buen ejemplo de esta modernidad de la imagen, que rompe con los esquemas de una larga tradición de la imagen fija, de una imagen que no podía permitirse el movimiento. Ahora, esta parte me parece importante porque a veces entramos a Barbour directo, sin antes tener como un panorama de, bueno, de qué se trata Barbour y cuáles son como las palabras que son como claves para poder entenderlo. Y aquí hemos hecho varias. Primero, tenemos una historia de fantasmas para adultos, cita tal cual de Barbour, porque el fantasma como esta cosa que se mantiene a través de la memoria, esta cosa que está ahí, pero no lo está hasta que sucede como esa experiencia de reconocimiento y de entenderla, de sentirla. Entonces es una historia de fantasmas para adultos, por este tema de volver a ver a las imágenes, de volver a creer en esta posibilidad de que algo nos puedan decir. Entre todo el universo barburiano hay un elemento particularmente importante que está relacionado a su enfermedad, de la cual ahorita les platicaré un poquito más, pero él tenía alucinaciones, y una de las tantas alucinaciones era ver mariposas. Entonces él veía cosas que él sentía que estaban ahí, que afectaban a su relación con las imágenes. Entonces ver estas imágenes que no están, pero al mismo tiempo están, es parte del sentido barburiano. Volver a creer en esas imágenes que están ahí, pero tenemos que abrirlas, tenemos que potenciar la voz del fantasma, se podría decir. Una ciencia sin nombre. Justamente una de las tantas dificultades con Barbour es que Barbour es muchas cosas. Entonces, para entender bien a Barbour, ahorita hay unos investigadores en la Universidad de Zúrich que tienen un enfoque más hacia las ciencias computacionales para el estudio de Barbour. Entonces, hay como un montón de rutas que se van abriendo. Entonces, esta ciencia sin nombre, que Barbour así le llamaba como esta cosa que aún no sabemos bien qué va a ser, pero esto que posteriormente vino en los estudios visuales, en las ciencias de la cultura y en los estudios culturales, son cosas que, si bien Barbour no vamos a decir que fue el fundador de todos los estudios visuales, ciencias de la cultura, estudios culturales y demás, la iconología, sí podemos decir que su propuesta estaba muy bien alineada con el espíritu de una época, de un conjunto de sujetos que estaban buscando reformar la academia, y particularmente en la manera en que la historia del arte se conectaba con las imágenes. Por eso hay una conexión tan fuerte entre Franz Boas, Taylor, Cushing, autores más próximos a la antropología de las imágenes, la antropología del social, la antropología cultural. Entonces, porque Barbour iba hacia ese lado, pero también iba hacia las neurociencias, también iba hacia la psicología, también iba hacia la arqueología, porque sus estudios estaban basados en todo eso, y hacia todo eso iban. Por eso Barbour buscaba reformarlo. Hace poco, bueno, el año pasado, antepasado ya, estaba dando un curso en Relaciones Inesperadas en Tijuana, un espacio para el desarrollo de proyectos culturales, y un alumno me pregunta, oye, ¿quién es como quien de alguna manera le contesta o el lado opuesto a Barbour? Y le decía, es que en realidad Barbour es el lado opuesto a todo lo demás. O sea, Barbour en su momento realmente fue un pionero en cuanto al estudio de las imágenes desde otros lados, desde otras perspectivas. Y en realidad Barbour tuvo una recepción pues tardía en realidad, porque el Instituto Barbour quedó en manos de un grupo de personas que no necesariamente están tan alineados a los intereses originales de Barbour. Gombrich, Panofsky, Fritz Sachs, que sin ciertas maneras no, pero bueno, cada quien al final de cuentas, aunque seas discípulo o colaborador, pues vas tomando el rumbo que encuentras mejor. Y es un detalle curioso que, por ejemplo, Walter Benjamin, ese teórico también alemán, también complicado, raro, Benjamin mandó un trabajo al Instituto Barbour para ser parte de la planta de colaboradores. El trabajo se titula El origen del drama barroco alemán, y bueno, lo rechazaron. De hecho, dicen que jamás recibió una respuesta oficial, o sea, como nunca, pero lo dejaron en visto, se podría decir.
Entonces, este largo viso histórico seguramente el Instituto Warburg sigue cargando con ese remordimiento de conciencia, porque bueno, ¿cómo le dices que no a Walter Benjamin, no las figuras claves en la actualidad para entender el comportamiento de las imágenes y particularmente el comportamiento de la historia en términos de rendición de cuentas? Entonces, la ciencia sin nombre podemos entenderlo como una cosa que se va construyendo, que se va adaptando a las necesidades propias de las imágenes y que se va convirtiendo en un montón de cosas dependiendo de cada momento. Por eso, tampoco digo, no sé, en mi tesis doctoral yo no puedo poner, mi metodología es la ciencia sin nombre, porque bueno, en automático me la rechazan, digo, es una cosa que es como un elemento poético que hay que entenderlo como tal en su contexto histórico y que, bueno, le vienen un montón de cosas, pero es importante entenderlo porque eso nos da la pauta metodológica para entender que la metodología en la historia del arte, por limitar las investigaciones de Warburg al arte, no es una cosa que ya esté hecha, sino es una cosa que se va haciendo, es una cosa que se va adaptando a las propias necesidades de las imágenes y que se va convirtiendo en diferentes cosas, porque, bueno, esa era la idea en realidad, una ciencia sin nombre, es algo que aún no sabemos particularmente qué va a ser, pero sabemos que es necesaria para reformular nuestras conexiones con las imágenes. Así como en Benjamin era fundamental reformular la escritura a través del libro de los pasajes, un libro hecho fundamentalmente con puras citas. Ahora, Warburg se reconoce a sí mismo como un sismógrafo de las tensiones en el alma humana, esas ondas mnemónicas. Por eso él iba rastreando todos estos momentos de tensión que tienen que ver con el pensamiento de Walter Benjamin, de que la historia son constelaciones, son como fulguraciones en un espacio de tiempo y de memoria que van apareciendo por aquí y por allá, de pronto se apagan, de pronto vuelven a prenderse. Entonces Warburg tenía mucho que ver con eso, todas esas fulguraciones que él iba entendiendo, que iba sintiendo, que iba experimentando a través de todo un largo mecanismo que vamos a dejar hasta el final. Y este largo mecanismo para entender las imágenes era lo que le permitía hacer como este electrocardiograma de las imágenes, este imagocardiograma, se podría decir. Entonces, este sistema que él diseñó para medir las ondas, las vibraciones de las imágenes, tiene que ver con todo lo que investigó y por eso lo dejamos para más adelante. Como un psicohistoriador de las imágenes, él interesaba todo el fenómeno de la conducta, del comportamiento, de nuestras cargas hereditarias, de todos esos comportamientos que vamos arrastrando a través del tiempo, que traemos en nuestra memoria y que en ciertos momentos aparecen, reaparecen y que tienen que ver con todo un conjunto de comportamientos sociales, individuales. Y bueno, es un tema muy amplio, pero a mí no me gusta limitar a Warburg a la categoría de historiador del arte, porque bueno, sí era eso, efectivamente, pero era más que eso. Y no porque sea más en cuanto a calidad, sino que su perspectiva es más. Gombrich era un historiador del arte, Panofsky era un historiador del arte, Warburg era un psicohistoriador de las imágenes. Ahora, uno de los temas que más me interesan de Warburg, y de hecho por eso en realidad llegué a él cuando estaba en la maestría y me interesó continuar en el doctorado, es el tema de una crítica a la tecnología y a la intersubjetividad. Y eso se ve muy claro a través de esta imagen de Antonio Seguí, titulada La distancia de la memoria, también incluida en aquella exposición de José Emilio Burucú en Argentina, en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde este hombre le está dando la espalda al mundo, está viendo algo que no comparte, está como bloqueado, está como abnegado, está en ese estado donde le da la espalda a la realidad y se va a otro lado, está destruyendo este espacio de convivencia y de alguna manera está como absorto en aquello otro, ha roto este espacio. Entonces, la crítica a la tecnología la podemos encontrar cuando menciona Warburg que los hermanos Wright, al momento de inventar el avión, por así decirlo, están destruyendo a Ícaro, aquel mito del hombre que asciende a los cielos y demás, ha sido destruido por la función del avión, la función mitológica del rayo que está conectado a la serpiente y al mundo y a todas nuestras prácticas corporales, ha sido destruido por el cableado eléctrico. Esa crítica a la tecnología, no tanto como una total negación de ella, sino como una cosa de si nuestro cuerpo, nuestra mirada se decanta totalmente hacia la tecnología, vamos a romper ese espacio para el pensamiento y nos vamos a convertir nuevamente en hombres, personas unidimensionales, pensando un poquito en Herbert Marcuse.
Entonces, esta crítica a la tecnología tiene que ver con la ruptura del espacio para el pensamiento y que de los espacios para el pensamiento, reconociendo esta doble función, tecnología y religión, al momento de que lo rompemos, nos convertimos en nada, convertimos en seres sin cuerpo, se podrá decir. Y ese tema de la intersubjetividad, Warburg identifica que efectivamente nuestra mirada tiene diferentes nociones a través del tiempo que se van conectando, lo cual nos permite explicar muy bien cómo es que en las sociedades contemporáneas digitales hay un comportamiento digital que vamos compartiendo a través del tiempo y que, bueno, uno y otro lo va cargando. Y eso queda muy claro cuando entramos, no sé, a Pinterest, a Instagram, en Google Images, donde podemos ver cómo es que el mismo gesto se repite una y otra y otra y otra vez ante determinados comportamientos sociales. Yo vivo junto a una zona vinícola, 15 minutos en carro, y me da risa cuando mis amigos van a los viñedos y demás, las mismas fotos una y otra vez, que tiene que ver con todo un comportamiento ante la cámara, ante las redes sociales, pero también con un conjunto de gestos que ya sabemos que van a generar esta función empática en la persona que mira. Entonces, eso lo podemos encontrar claramente en una crítica a la tecnología y una crítica a la intersubjetividad. Yo en la tesis lo pongo como intersubjetividad escópica, refiriéndome pues a la cosa de la mirada, pero es un término que pues, suena bonito, pero pues limitado a una definición mucho más clara sería una intersubjetividad de la mirada. Cómo es que todas las miradas están conectadas en una especie de red inconsciente. Ahora, José Melburúcua señala que la sombra es la patosforma del desaparecido. Uno de los tantos temas que me gustaría trabajar en un postdoctorado es el tema de la sombra, o esta historia de este elemento que aparece una y otra vez en diferentes culturas, en diferentes momentos, como un elemento figural sumamente importante. Entonces, al final, la sombra también es una guía, es esta patosforma de lo otro, de lo que queda pendiente, del fantasma, de este elemento que no se ha ido, ¿no? Hay como una especie de persistencia en el campo. También es un fotógrafo argentino, Daniel Rivas. Ahora, este glosario me parece importante. No vamos a entrar así como a una revisión súper pormenorizada de todos, porque eso sería otro espacio. Todos son largos, pero aquí latencia y patosforma llevan separados, pero me equivoqué. La latencia, como el latido de un corazón, esta imagen que siempre está latiendo, no se queda fija, sino que está en constante movimiento. Y esta latencia justamente tiene una relación directa con la patosforma, porque las patosformas no son fijas, no se quedan clavadas en un solo momento, sino que están en constante movimiento, desplazándose a través del tiempo y la memoria. La supervivencia justamente de este fantasma, de estos gestos que se van moviendo a través del tiempo. El Den Raum, también entendido como espacios para el pensamiento, tiene que ver con esto de los diferentes sistemas o diferentes, ¿cómo decirlo?, vínculos que establecemos con el mundo para tener una orientación, magia, religión y tecnología. El fósil de movimiento, que sería otra manera de decir patosformen, tiene que ver con eso. Es como si determinados movimientos se convirtieran en fósiles y se estuvieran moviendo, recorriendo toda la memoria hasta llegar al presente. Anacronía y heterocronía son dos términos que Didi Uberman usa bastante en sus investigaciones y tiene que ver con la anacronía. Para poner un ejemplo, imaginen que Leonardo da Vinci y Michael Jackson hacen un video para TikTok. Es algo absurdo porque pues, hay una diferencia de siglos. Justamente eso sería una anacronía, un tiempo en otro. Esta conexión entre Leonardo y Michael Jackson, o Leonardo y Lady Gaga, o Tiziano y no sé, Anish Kapoor, serán como tiempos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero en ciertos momentos se conectan. Pero, ya hablando en serio, Tom Mitchell, cuando habla de esta posibilidad de una anacronía y una heterocronía, es cuando en el momento en que estamos ante una imagen, ya no pensar tanto en toda la larga historia de la imagen, la historia de los estilos, el significado de la imagen, etcétera, sino en esos tiempos que la misma imagen convoca, en el presente de su cognoscibilidad. ¿Qué significa esto? La imagen, cuando está ante nosotros, algo pasa con ella, que se conjugan todos sus tiempos y se abren, y algo nos empieza a decir. Una anacronía es un tiempo de antes, en el presente en el que estamos ante la imagen, y una heterocronía por todos los tiempos que envueltos en una imagen, que se reconfiguran
y se tornan visibles en el presente ante el objeto. El engrama, bueno, engrama y dinamograma. Engrama sería las configuraciones específicas de determinados movimientos a través del tiempo y que van quedando fijos en la memoria colectiva. Eso podemos entenderlo como engrama. El dinamograma sería las experiencias como tal, o dicho de otra manera, son las fuerzas que hacen que se muevan los engramas. Es decir, es como el engrama sería, pues sí, como tal un engrane que se mueve, lo van empujando. Se va empujando, y esas cosas que lo empujan son las fuerzas del cuerpo, las fuerzas sociales, todo lo que va dinamizando. También hay que entender que engrama es un término de la biología, tomado de la biología. El autor, ahorita se me olvidó el nombre, no era Vischer, Semon, Richard Semon. Entonces, este tema, este elemento que toma Semon tiene que ver justamente con el rastreo o el seguimiento que se le puede dar a un recuerdo, a un elemento, a una experiencia, al origen de una, por así es el origen de una especie. Es que yo no soy biólogo, me gustaría que aquí haya algún biólogo que nos lo pudiera explicar mejor, pero el tema del engrama tiene que ver con estas huellas que van quedando en la memoria y que se pueden rastrear, y el dinamograma como esas cosas que lo activan, lo van moviendo. La inversión energética, pensemos otra vez en el caso de la ninfa, como en cierto momento tiene un significado y en otro momento tenía otro significado. Entonces, esta inversión, o la serpiente, que por un lado sirve para curar y por otro lado te mata. Entonces, esta inversión energética tiene que ver con eso, cómo se van reconfigurando las potencias de la imagen. Y justamente esas potencias tienen que ver con las tensiones polares. Todas esas fuerzas en tensión como que están en lucha en torno a la imagen y que derivan en ciertos tipos de representaciones visuales. Eso sería una tensión polar. Les digo, este pequeño glosario, puntualizo, provisional, es extendible. Seguramente otros autores mucho más versados en cada uno de esos temas podrían aumentarlos, podrían corregirlos, pero les comparto este pequeño glosario de manera provisional, esperando podamos discutirlos en algún momento y esperando que a futuro nuestros estudiantes tengan pues interés, motivaciones para continuar, para iniciarse con el universo barburiano, de la misma manera en el que en el año 2011 pues yo no sabía absolutamente nada de Warburg, pero una maestra tuvo la paciencia, tuvo pues el interés y sobre todo el amor para poder pues compartir todo esto y bueno, abrir como un conjunto de puertas. Hace poco le decía una amiga que afortunadamente cada vez ignoro menos de Warburg, porque realmente he conocido a especialistas muy, muy, muy buenos y es impresionante todo lo que pueden saber. Ustedes, bueno, tienen ahí en Argentina, tienen a Graciela Di Stefano, aquí está con nosotros, tienen a José Murugurucúa, tienen a Paulina Antlaki, tienen, bueno, a un autor muy poco leído, desgraciadamente a Héctor Chocchini, y bueno, y muchos otros. Ahora, esto es posiblemente lo más importante. Seguramente quienes ya conocen el universo barburiano estaban pensando, ay, ¿por qué no hablaba del Atlas de Mocine? Bueno, pues aquí está el Atlas de Mocine. Lo dejo al final porque es hasta ahorita cuando yo creo que todo lo que les voy a decir sobre él tiene mucho más sentido. Yo les hablé de un mecanismo que Warburg diseñó, una máquina para pensar las imágenes, como Warburg le llamaba, era eso, que básicamente son, me parece, 82 paneles o 79, no recuerdo bien, así que siempre a cada rato veo números distintos, pero me parece, porque la versión definitiva que ahorita está montada me parece que en Berlín, es el Atlas de Mocine, la primera vez que se reconstruye, así completo, pues ahorita lo pueden ver quienes tengan un viaje próximo a Berlín. Entonces, de hecho, aunque no viajen, lo pueden hacer el recorrido virtual. Entran en la página del Instituto Warburg, warburginstitute.com, y ahí pueden hacer el paseo virtual. Pero bueno, esta máquina para pensar las imágenes son un conjunto de paneles. Vamos a cerrar el número en 80. Creo que estoy equivocado, pero cerramos en 80. Donde Warburg fotografió diversos tipos de objetos, imágenes del Renacimiento, imágenes del Barroco, del Manierismo, del siglo XVIII, XIX, fósiles, no sé, fósiles sumerios, cosas prehispánicas, arquitectura, fotografió todo tipo de imágenes y las iba disponiendo sobre un tipo de manto, unas como hojas de fieltro negro, y las pegaba con aquí decimos tachuelas, como con cositas para pegarlas en las imágenes. Ahí se ven aquí si pueden ver mi puntero, aquí se ven eso, con eso lo iba conectando. Y
eso iba abriendo distintos tipos de relaciones entre las imágenes. Hay quienes analizan los paneles dependiendo de cada uno, porque cada uno tiene una lógica distinta para la disposición de las imágenes, de manera vertical, horizontal, en diagonales, mixto, que van haciendo como un desglose así, en vertical, luego en horizontal, y todo eso va suscitando diversos tipos de lecturas. Lo importante aquí es que esta imagen de pronto podía ponerla acá, y eso cambió el significado. O una imagen podía ponerla en otro panel y eso cambiaba el significado. Y más que el significado, porque recuerden, no era un tema de significado, sino un tema de relaciones. El hecho de poder desplazar, sustituir imágenes, habría otro tipo de lecturas para el panel. Hay unas interpretaciones que desde mi punto de vista no son muy barburianas, donde dicen que cualquiera puede hacer un atlas mnemosine, así se le llama, nada más debes poner imágenes así en la pared y pues cambiarles de lugar. Es una versión muy, ¿cómo decirlo?, muy genérica de un atlas mnemosine, pero si te quieres poner serio, porque recuerden que esto no eran juegos, o sea, era una investigación muy seria que Avi Warburg dejó inconcluso al momento de su muerte, pero que bueno, tenía todo un sentido histórico muy importante, una lectura muy amplia de la memoria, y que justamente esto derivaba en textos, derivaba en diferentes tipos de investigaciones que Warburg estaba desarrollando. No era nada más ahí a ver cómo se veía, para que se viera bonito para la sala. Había como un interés muy fuerte en todas sus investigaciones y a lo que él estaba desarrollando como parte del Instituto Warburg. Originalmente en Hamburgo, y a partir del ascenso nazi en los años 30, 40, emigrado hacia Inglaterra, donde actualmente se ubica en las instalaciones del Instituto Warburg como parte del King's College, me parece que sí, o la University of London, creo que es la University of London, pero bueno, el atlas mnemosine en realidad tiene que ver con sustituir a Clio, la musa de la historia, por Mnemosine o Mnemosine, la musa de la memoria. Esta musa que ya no se trata de una explicación histórica, de un origen de las imágenes, sino de todas las múltiples relaciones que pueden abrirse a través del tiempo y la memoria. En este caso muy particular, Warburg hace un examen bastante fuerte sobre las inversiones dinámicas, sobre el flujo de ciertos tipos de gestos. Aquí encontramos en el centro una golfista, encontramos ciertos gestos que de ahí pasan a otras configuraciones. En esta imagen, abajo de la golfista, ven unas piernas. En el lado derecho hay una imagen de un periódico. En el otro lado encontramos a una pareja como en un jardín. Entonces, aquí arriba, en la parte más alta, en el centro, encontramos a otro golfista. Hay un conjunto de inversiones dinámicas del mismo gesto que va quedando configurado a través de registros simbólicos determinados por las propias condiciones materiales de producción. O sea, estos tipos de gestos en la fotografía, en la pintura, en el grabado, que son características de condiciones materiales de producción, van moviéndose, pero siempre están ahí, y Warburg va identificándolas como expresiones, como patos formel, que garantizaron la comunicabilidad de determinadas ideas. Entonces, el atlas mnemosine tiene que ver con esto, abrir ese tipo de posibilidades para la lectura de las imágenes, no limitadas a una descripción de historia de los estilos o el significado de cada imagen de manera puntual. Digo, Warburg sí lo hacía, o sea, Warburg conocía perfectamente todo sobre cada imagen, pero ese aprendizaje de cada imagen individual le permitía abrir particularidades de cada una. Es decir, esas particularidades de esta imagen coinciden muy bien con aquello otro que aparece en esta otra imagen. No totalmente, pero algo. Uno de mis tutores en el doctorado, el doctor Miguel Ángel Hernández Navarro, decía que las relaciones a menudo no son de significado, sino de roce. Este pequeño punto en una esquina en la que una imagen toca a la otra, con eso basta. Con esto basta para que podamos abrir todo un universo de posibilidades interpretativas en torno a las imágenes. Por eso esta máquina para pensar a las imágenes, diseñada por Warburg, es tan importante para, bueno, limitándonos otra vez a la historia del arte, porque abre un conjunto de posibilidades muy complejas para las imágenes. De cada panel hay diversos estudiosos, yo les podría explicar 3 o 4, pero hay otros de los que no tengo idea. Entiendo cómo funcionan operacionalmente. O sea, digo, bueno, así funciona el Atlas, pero de esas imágenes no puedo decir nada porque, bueno, no sé de qué sean. Pongo el panel del 77 porque es un panel al que le entiendo relativamente bien, porque bueno, he leído sobre él y lo utilicé en la tesis doctoral, pero
Hay otros, los primeros paneles son 3, A, B, C, y luego empiezan numerados. A, B, C hablan de los principios orientadores en el mundo. La esfera, árbol genealógico, la cúpula celeste, los mapas, y bueno, tantas cosas. Ahora, aquí encontramos, les digo, la golfista. Ahora, ven esta doble relación entre la imagen que está en el costado izquierdo y cómo pasa a la golfista. Vemos este gesto de la mujer con el niño y cómo eso pasa a la publicidad de comida. Entonces, cómo esas transiciones de imágenes religiosas, imágenes escultóricas hacia imágenes publicitarias. Aquí tenemos una muestra de la exposición actual del Atlas de Mocine, donde bueno, pueden ver todos los paneles, o paneles más bien. Ahora, si he decidido dejar la biblioteca hasta el final, es porque la biblioteca es otra forma del Atlas de Mocine. Warburg, a lo largo de su vida, llegó a comprar más de 100,000 libros. Ahorita les explico por qué. Y generó una biblioteca originalmente en Hamburgo, donde él también vivía. Él era un historiador hamburgués. Y bueno, la biblioteca en realidad, los libros no van acomodados en orden alfabético, por así decirlo, ni van acomodados en un estricto orden alfabético, ni van acomodados tanto así como por un tema definitivo, sino que van relacionados por las posibles relaciones entre los libros. Por eso es una biblioteca muy particular que desde su propia constitución, que tiene que ver con la elipsis de Kepler, perdón. Este elipsis tiene que ver con el principio con el que el ser humano estableció orden y equilibrio en torno a las imágenes y en torno al mundo. Por eso Warburg mandó construir la biblioteca de manera elíptica, y la misma biblioteca también es una máquina para pensar las relaciones de las imágenes y el conocimiento, cómo puede conectar un libro de astrología con un libro de medicina, con un bestiario y con un libro de magia. Entonces, todas estas relaciones tan interesantes. De hecho, cuando Graciela Di Stefano y yo nos conocimos ahí en Buenos Aires, el doctor Bill Sherman, director del Instituto Warburg, decía que sería interesante una exploración de Harry Potter a partir de la biblioteca del Instituto Warburg, porque la mayor colección a nivel mundial de magia la tiene el Instituto Warburg. Entonces digo, es como una especie de Hogwarts muy serio, ¿no? Ahora, esta última parte, los datos curiosos. Les voy a compartir algunos datos que me parecen como tal muy curiosos y que según de ustedes se pregunta por qué no me he enfocado mucho más en los aspectos biográficos de Gombrich o hablar más de su condición mental, es porque siento que a menudo los estudios introductorios invierten mucho tiempo en detalles biográficos y no tanto en la mera praxis del pensamiento de Warburg. O también a menudo se entiende como Warburg hizo esto porque tenía un problema mental. No, antes de su problema mental, Warburg ya tenía una experiencia muy grande como un académico en el ámbito de la historia del arte. Es decir, lo de su trastorno mental, él tenía depresión y esquizofrenia. Bueno, yo no soy psiquiatra, pero por lo que he entendido, tenía por lo menos, era maníaco depresivo y esquizofrenia, y con eso basta, ¿no? Ni más en aquella época. Entonces, eso, no quiero que ustedes crean que era un genio porque tenía un problema mental. No, era un genio a secas, era un genio con un problema mental. Pero la genialidad no fue consecuencia del trastorno mental. Datos curiosos. Historias de vaqueros. Como les decía, Warburg en su niñez y adolescencia tenía un gran interés por las historias de vaqueros, lo cual le llevó al momento de que hizo este viaje con los indios pueblo, pues estaba particularmente emocionado porque era como encarnar uno de aquellos relatos de infancia, pero en carne propia. De hecho, Warburg en las notas del viaje dice que lo estaba haciendo porque se quería demostrar a sí mismo que tenía la fuerza física para emprender un viaje en condiciones precarias, aunque también, y él mismo lo reconoce, que él sabe que pues va con condiciones de privilegio, como un hombre pues blanco, muy adinerado, era multimillonario, y bueno, iba con todas estas pues, buenas condiciones, se podrá decir, pero pues dentro de lo humanamente posible quería pues vivir, ¿no? Quería vivir la aventura del Indiana Jones de finales del siglo XIX. Compra de libros. Cuando Warburg era adolescente, llegó a un acuerdo con su hermano, Max Warburg, para que le comprara a Warburg
todos los libros que él quisiera durante toda su vida a cambio de que el hermano manejara los negocios familiares. La familia Barbour, que eran banqueros, una familia muy, muy, muy rica de la época. Entonces Barbour, que al ser el hijo mayor, tenía acceso, tenía derecho a toda la fortuna. Hicieron un acuerdo y años después Max Barbour publicó una carta en la que decía que ese había sido el peor negocio de toda su vida, porque como les comentaba, Barbour llegó a hacer una colección, no sé, de 100,000, 150,000 libros de todo tipo. Eso, más la construcción del Instituto Barbour y bueno, tantas cosas. La inspiración de Barbour tenía esta inspiración por aquella imagen que vio, que les digo, no recuerdo si era de Franz Boas o de Cushing, pero esta inspiración por un personaje que era claramente como esta película de Tom Cruise, El último samurái, como este hombre que iba a un pueblo lejano del desierto, del viejo oeste, y convivía y se convertía y demás, como Tom Cruise en el caso del hombre blanco que se convierte en samurái. Bueno, Barbour quería como de alguna manera vivir esta experiencia de conversión. De hecho, al final de sus días, Barbour dice que no espera que sus investigaciones en torno al ritual de la serpiente sean vistas como las explicaciones sobre el origen del comportamiento de un pueblo incivilizado o bárbaro u originario. Quiere que sean entendidas como la explicación que da un hombre en torno al funcionamiento de las imágenes en busca de su propia sanación. Es decir, Barbour que estaba buscando sanarse, y para sanarse él vio cómo es que sucedía esta ruptura y esta reconstrucción de los vínculos con el mundo y con las imágenes. Recuerden que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y posiblemente el ascenso que Barbour ya previó de los nazis. Entonces, cuando vemos todo esto, Barbour entró en un estado de, pues, no quiero usar el término porque suena feo, pero en un estado como de demencia, porque todos estos demonios que él había visto en la Primera Guerra Mundial se activaron y él comenzó a ser atacado, se podrá decir, por todos los demonios de la historia del arte o todos los demonios de las imágenes. Él necesitaba encontrar otros vínculos para equilibrar su mundo. De manera parecida a la que yo, cuando hice este viaje al sur de Chiapas, necesitaba restablecer el equilibrio porque me sentía abrumado, acechado por un conjunto de demonios que necesitaba encontrar otros vínculos para que las mismas imágenes me permitieran sanar. De hecho, hay un libro publicado no hace tanto por Adriana Hidalgo, me parece, se llama La curación infinita, y es el historial médico de Avi Barbour, cuando, como aquí dice, él estuvo hospitalizado en un hospital psiquiátrico en Bellevue, en Kreuzlingen, Suiza. Estuvo hospitalizado aproximadamente 5 años, con diversas recaídas, y atendido por el doctor Ludwig Binswanger, un amplio colaborador del también psiquiatra Sigmund Freud. Entonces, como parte de todo este proceso de hospitalización, Barbour, la historia es esta: en 1897 en Barbour realiza este viaje. En 1923 aproximadamente, en Barbour que es internado en Kreuzlingen, en Bellevue. Y cuando Barbour por fin se da cuenta de que ya está capacitado para volver a sus actividades de investigador, decide hacer una conferencia titulada El ritual de la serpiente, dirigida a un público integrado fundamentalmente por médicos y pacientes psiquiátricos. Y en esta conferencia Barbour relata todo su viaje con los indios pueblo, todo lo que fue encontrando, todo el tema de la ruptura ante el mundo, todo el tema del equilibrio ante el mundo, y todo esto deriva en el texto titulado El ritual de la serpiente, que ustedes pueden comprar a través de la editorial Sexto Piso. Es un texto brillantísimo. Ahora, Barbour, un detalle simpático y un poco aterrador, tenía, esto aparece en su historial médico, la manía de pedir todo doble. Por ejemplo, si él se compraba un iPhone, pues compraba 2. Si él se compraba, no sé, un mate, 2 mates, y así, todo en doble. Esperen. Dime, Graciela. Y conclusiones. ¿Para qué nos puede servir Barbour en la actualidad? Dime. Te digo, necesitaríamos ir cerrando, Osiris, para poder... Sí, estoy cerrando, de hecho. Ah, bueno, Regio. Sí. Sí. Gracias, disculpa. Sí, no pasa nada. Y bueno, ¿para qué nos sirve Barbour?
tiene varias utilidades. Por un lado, para poder entender todo el funcionamiento del pensamiento crítico en torno a las imágenes y la tecnología y la intersubjetividad, por un lado. Por otro lado, como una fuente clave para entender nuestro comportamiento ante las imágenes en términos expresivos, por qué nos expresamos con determinadas imágenes y de determinadas maneras. También nos sirve como un estudio inicial sobre el comportamiento antropológico de las imágenes, no solo como una base, sino como un estudio pendiente, considerando que buena parte de las investigaciones barburianas no han sido publicadas, ni siquiera un amigo está jugando. Barbour, que escribió en alemán, ya hay quienes están traduciendo a Barbour del alemán al alemán, porque su alemán es como un alemán, bueno, una persona que escribía como él escribía. Entonces lo están traduciendo del alemán al alemán, para el alemán al inglés o francés, y de ahí, pues, en algún punto al español. Entonces, muchas de sus investigaciones están pendientes y nos podrán servir para entender nuestras relaciones con el cosmos, por ejemplo, cómo es que determinados pensamientos astrológicos van explicando el mundo, y que Barbour ya lo tenía apuntado. Entender, da claves para el Renacimiento y cómo es que el Renacimiento se conecta con la Edad Media, con el siglo XVIII, el XIX. Hay quienes utilizan a Barbour para entender el comportamiento en redes sociales. Y bueno, el universo barburiano es muy amplio. Yo les estoy compartiendo mi perspectiva, como Barbour y sus investigaciones me permitieron restablecer el equilibrio en mi vida, mi comportamiento ante las imágenes, como yo le llamo, desacelerar el tiempo. Y espero este pequeño material sea de utilidad para alguien, y si no, como diría Brea, pues que este material quede para el mañana. Gracias por su tiempo, y abrimos para preguntas, comentarios y demás. Bueno, te agradecemos, Osiris, tu charla, que ha sido, por lo menos para mí, muy interesante, porque no conozco mucho del tema, así que ha sido un muy buen panorama. Y mi pregunta era en relación a vos, que arrancaste con una historia personal y hoy cerrás un poco en esa experiencia. Desde el punto de vista, sé que vos nos contabas en una reunión previa que estás trabajando en la cuestión performática también sobre el ritual de la serpiente, entonces me gustaría que brevemente nos contases un poco algo de eso, para ver cómo no solo te impactó a nivel teórico, sino en un sentido más artístico, ¿no? Esa es una súper buena pregunta. De hecho, yo practico Aikido, que es un arte marcial que está basado en el equilibrio del cuerpo. Le llama meditación en movimiento. El fundador, Morihei Ueshiba, hablaba de que el Aikido no está pensado para destruir al oponente, sino para equilibrarlo, para que entienda que no hay una razón como tal para pelear. ¿Qué tiene que ver todo esto? Si entran a mi Instagram, Osiris-Arias con doble S, van a ver registro una exposición que ya inauguramos hace poquito, donde una de las piezas se llama el funámbulo. De hecho, la exposición se llama El funámbulo y la serpiente. El funámbulo como esa persona que camina en la cuerda y que busca su equilibrio. Entonces incorporé la práctica del Aikido con esta investigación en torno a la serpiente, donde tomo la cuerda en tanto una representación del cuerpo de la serpiente para caminarla, no en el sentido de encontrar un punto definitivo para estar ahí, sino para encontrar ese espacio de equilibrio dentro de mi propia memoria, se podrá decir, y dentro de mi propia relación con las imágenes. Esta parte del performance me parece súper bonito que lo pregunten, porque justamente es eso, de qué manera Barbour llegó a un punto como vital para mi práctica artística, que tiene totalmente que ver con mi práctica teórica y con mi práctica, pues, del día a día, que es parte del Aikido. Entonces, esta cosa de encontrar el equilibrio entre las imágenes, y en esta pieza queda muy claro, la pieza como tal es una cuerda para caminar, tal cual. Y bueno, incluso en la exposición de reconstruir mediante dibujo un mural, que es parte de un segmento que vi en Toniná, en Chiapas, por esa cosa fenomenológica de qué manera puedo reconstruir la sombra de la serpiente. Entonces, volver a trazarla, volver a hacerla, para volver a sentir o de alguna manera rememorar este encuentro con la sombra de la serpiente. Todo está en mi Instagram, sirve que tengo más seguidores, no es cierto, pero la idea de la sombra, ahí queda, creo que muy clara, como esta sombra que tiene esta conexión con mi vida,
en este desplazamiento. A ver. Gracias. Fíjate en el chat, tenés preguntas, Osiris. A ver. A ver. Si no, te la leo yo. Ah, sí, por favor. Dice, me interesaba saber si la relación con Boas es solo tangencial o Barbour profundiza la concepción lingüística que Boas dejará en sus tesis sobre la relación universo y lengua. Boas, Sapir, etc. Ah, esa es una muy buena pregunta. Yo no soy la Sí, persona... claro, es sobre en relación al tema de estas investigaciones sobre la lengua hopi, ¿no? Sí, de hecho, eso es muy simpático, porque el mismo Barbour en el ritual de la serpiente, digo, voy a responder de manera muy superficial, pero Barbour dice que son tantas las lenguas en la comunidad Hopi que no puede aprender ninguna, porque dice que hay muchos que están confluyendo. Ahorita hay una investigadora, si alguien me escribe al ratito les paso el nombre, que ya está muy enfocada a las cartas de Franz Boas y a sus investigaciones. Ella sí les podrá responder muy bien. Barbour en realidad no profundiza de manera explícita en los textos. Sin embargo, en el epílogo, bueno, hay dos maneras de ver esto. En el posfacio del libro de Ritual de la Serpiente de sexto piso, Ulrich Raulf describe muy bien toda esta conexión de Barbour con Franz Boas, con Cushing y con Taylor. Estos grandes antropólogos que, bueno, unos estaban muy enfocados en el tema de la lengua, otros en las prácticas como más de la vida social de las imágenes, y en el posfacio lo explica muy bien. Yo no se los puedo decir bien, porque bueno, tampoco quiero decir una cosa que es pésima, pero porque sinceramente no es como que mi campo de interés, pero sé que en el posfacio lo explican súper bien, esta relación que Barbour no explicitó, sin embargo, otros, les digo, Ulrich Rauf, lo explica muy bien. Y otra manera de verlo, en las primeras páginas del libro Los desplazamientos de las imágenes de Elsie Falfanger, ella también habla de todas las fuentes o todos los autores que leyó Barbour, y entre ellos explica muy bien la conexión de Barbour con Franz Boas. En algún punto la tuve presente, pero ahorita sinceramente no se los puedo decir porque no es un tema que me interesó tanto, pero sé que en esos dos libros lo explican muy bien. Aunque esta cosa del universo y la lengua, Barbour sí habla bastante en el Ritual de la Serpiente, ahora que lo pienso bien, sobre las configuraciones en imágenes, no necesariamente en la palabra, que hacían los indios Hopi y cómo eso se conectaba con su cosmovisión. Y luego, de hecho, Barbour ponía que la representación del universo que hacían los Hopi se contraponía con la representación tecnológica que de alguna manera estaba buscando dominarlos. No sé si la pregunta iba por ahí. Y eso. Bueno, Sí, muy bien. sí, exacto. Sí, yo puedo hacer una pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Fíjate vos, qué bien, mira, fíjate vos cómo hiciste tu estructura de disertación, donde el ritual de la serpiente también te sirvió a vos para curarte de tus males. Sí. Sí, muy bien. De hecho, sí, eso... Pero fíjate vos, yo lo que quería preguntarte es una cosa, porque un punto, fíjate vos, hay un planteo que vos nombraste varias veces, pero que es el tema de la relación del hombre con la naturaleza, y es una relación mágica, ¿cierto? En definitiva es la que él descubre en ese ritual, que digamos que ahí viene su oposición a la tecnología, ¿no es cierto? Porque el que desencanta la naturaleza es el hombre tecnológico, es el hombre racional, el hombre que no tiene religión, el hombre ilustrado, ¿cierto? Ese momento. Ahora, una vez que, digamos, ese es el concepto de valor exhibitivo y valor cultural de la obra de arte, ¿no es cierto?, en la versión de Benjamin. Ahora, la pregunta es la siguiente. Cuando uno rompe, la humanidad, uno no, como individuo, no existe, ¿no? Pero cuando la humanidad rompe esa relación mágica con la naturaleza, ¿es posible restaurarla? Y la restauración no es conservadora. Porque la visión de Benjamin es que el arte aurático es un valor cultural que quedó en el pasado, gracias a la tecnología, ¿no es cierto? ¿Cómo pensás vos esa relación?
Es una muy buena pregunta. De hecho, mi tutor me hacía una pregunta muy parecida, justamente para ponerme sobre las cuerdas. Y él me decía, tú no vas a poder destruir a Facebook, me decía, tú no vas a poder vencer a Instagram, tú no vas a poder reconstruir totalmente la relación del ser humano con las imágenes y con su propia subjetividad. Yo le decía, no, lo que sí puedo es hacer la mía. Es decir, al final, este enfoque totalitarista y este enfoque universal de la relación con las imágenes, creo que tendremos que devolverlo a una condición personal para nuestra propia subjetividad, para desacelerar nuestro propio cuerpo. Barbour lo que veía, y a veces hay como una interpretación equivocada de esto, él no veía que la tecnología como tal fuera mala, ni que la religión como tal fuera mala. Él decía que el equilibrio era lo peligroso y que había que esperar un tiempo, encontrar otro tipo de relaciones con las imágenes para reconstruir estos vínculos con las imágenes, más no de manera total, sino de manera, ¿cómo decirlo?, desde la propia subjetividad de cada individuo. Por eso, y esto es tan interesante, Barbour mismo lo dice en el final del Ritual de la Serpiente, él no busca que sean las respuestas definitivas para nada, y es posible que esté equivocado. Él busca su propia sanación a través de esta búsqueda y reconstruir, reequilibrar su mundo, que no necesariamente va a ser el mundo de los demás. Y eso es muy interesante porque es un Barbour que dice, sí, para mí, pero no necesariamente esto va a ser la última explicación definitiva. Una amiga sobre Benjamin, ella decía, lo interesante de Benjamin es que él no dice qué debemos hacer, tampoco dice cómo debemos hacerlo. Lo que él dice es que está la posibilidad de ello y que debemos mantener esta posibilidad para que algún día, eso va a sonar redundante, pero sea posible. Entonces, en el caso de Barbour, puntualmente, y en el caso mío, que es lo que tomo de él, no se trata de qué manera todos pueden salvar su vida o cómo pueden saber, sino cómo yo de manera muy particular lo logré. Al principio sí partía de un supuesto como un tanto ingenuo de que no, sí se puede, una conciencia crítica para todos y demás, pero luego me di cuenta de que era una postura muy ingenua, porque pues la vida ya es de una manera, la razón ilustrada, como diría Adorno, bueno, así funciona y así es, pero al menos yo en ciertos momentos he logrado salir a través de la reconstrucción de mi espacio para el pensamiento. Y si a alguien le sirve mi metodología, pues por eso la puse en la tesis de doctorado, ¿no? ¿Cómo lo hice? Por si a alguien le puede servir, pues qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ya creo que estamos un poco sobre la hora y Sergio se tiene que ir a otra conexión y estamos ocupando su espacio, pero bueno, creo que ha sido una brillante exposición y bueno, queda mucha tela para cortar. Espero que se hayan entusiasmado. Nosotros nos entusiasma tanto Barbour que queremos difundirlo. Así que no sé si los convencimos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Yo voy a dejar grabada voy a subir la grabación después al grupo. Gracias. Gracias a todos. Voy a subir el link de la grabación. Gracias. Chao, chao. Chao.